Israel. Vamos a hablar de los tiempos malos, el mal rumbo que está tomando la guerra de Ucrania para Kiev. Después de fracasar la contraofensiva, que bueno, ahora ya se puede decir, yo creo lo he repetido en casi cada programa, que nadie sabía que iba a ocurrir con la contraofensiva, pero ahora creo que, vamos, podemos decir que esta parte de la contraofensiva quizá haya una en primavera. Yo creo que va a haber una segunda ronda, pero bueno, independientemente de eso, cuando venga esa segunda parte, hasta entonces, por ahora, lo que podemos decir es la contraofensiva claramente fracasada. Ahora estamos en un ataque ruso, estamos en un ataque ruso especialmente en los alrededores de Avdiivka. Ahora hablaremos de ello. Pero ha vuelto, y lo enlazaremos, han vuelto Rob Lee y Michael Kaufman de su cuarto viaje a Ucrania, en el que según ellos, vamos, yo no tengo por qué dudar que sea así, han hablado con militares, han hablado con expertos ucranianos. Sabéis que Kaufman es de origen ucraniano, habla ucraniano, habla ruso. Y la verdad que el último podcast de Michael Kaufman en War on the Rocks es bastante sombrío para la evolución de la guerra. Lo que planta es un escenario en el que la guerra puede durar años, por el contexto y por algunas respuestas. Se extiende ya no 2025, como digo yo, 2026. Afirma que Ucrania no tiene fuerzas a día de hoy, no tiene fuerzas como para realizar otra contraofensiva, y lo que tiene fuerzas es para defenderse. De lo contrario, va a necesitar probablemente hacer otra movilización, quizá incluso Rusia también, pero desde luego Ucrania. Eso puede traer problemas políticos. Y que además las cosas tenemos que decir que la presión internacional, y luego hablaremos de The Bild, aunque él no lo dice Kaufman, lo dicen otros medios, hay presiones para que se empiece a negociar al final de la guerra. Yo creo que no va a ocurrir por ahora, pero lo que apunta a todo esto, el podcast es bastante sombrío. Juan Luis, te voy a dar primero a ti la palabra. Da la sensación que esta guerra no va a acabar pronto. Evidentemente, va en la línea el podcast del artículo de Lucas Martín que escribió hace justo un año, en noviembre de 2020, Una victoria imposible. Parafraseando uno de los párrafos del artículo, Lucas decía: Rusia no va a poder conquistar la totalidad de los oblasts de Kherson, de Zaporilla, de Lugansk y de Donetsk. No va a poder cambiar el gobierno de Kiev, pero Ucrania tampoco va a poder volver a las fronteras de 1991, con lo cual los dos países, la forma que han definido la victoria es imposible de alcanzar, con lo cual la victoria es imposible. Juan Luis, después del fracaso de la contraofensiva y después de que empiece a rumorearse de nuevo si hay que negociar o no hay que negociar y que esto se puede ir a 2026, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué crees que va a ocurrir? Danos unas primeras impresiones. Bueno, antes de nada, buenas noches a todos de nuevo, y quería hacer una referencia a Michael Kaufman. Lo digo porque se confunde todavía un poco el tocino con la velocidad y no se acaba de situar a la figura. Recordemos que es una persona que es un especialista exactamente en esto, en la evolución concretamente del ejército federal ruso y del conflicto en Ucrania desde el 14. También ha tocado en su momento el conflicto georgiano, pero realmente donde ya pasa de ser un analista a combinarlo con trabajo de campo que me da envidia, ¿no? Lo siguiente es en el 14. Bueno, esta persona, como hemos dicho, es de origen ucraniano. Teniendo la edad que tiene, pues evidentemente se formó en los dos idiomas, en ucraniano y en ruso, y este año resulta que esta es la cuarta visita a Ucrania. Y no hacer un op en Kiev solo.
No, hay un momento que dice que escuchan caer las bombas. No sé si te acuerdas del podcast. Sí, claro, a eso me refería. Ha estado cerca de Bakhmut, lo cerca que podían llevarle desde un punto de vista, o sea, manteniendo unos estándares de seguridad, pero bueno, el tipo quería ir. O sea, es que tú imagínate que aunque tú hayas emigrado hace muchos años, no deja de ser la tierra de tus padres, algo con lo que tienes una conexión emocional y la raíz de tu identidad. Y claro, para él discutir de estas cosas no es como para discutir, no es, fíjate, como para nosotros. El componente emocional es mucho más fuerte. Lo digo porque con eso, a mí me asombra, no puedo emplear otro término, la ecuanimidad y la tranquilidad con la que explica lo que está pasando. Porque imaginemos, para hacer un símil geográfico, ¿vale? No tiene sentido, pero que Portugal conquista, para hacernos una idea, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva y ya puesto se lleva un cacho de Segovia de regalo. Pues básicamente, pues estaríamos por ahí, ¿no? Y claro, no es unas rayas en el mapa, es que de repente hay millones de personas, millones de tus compatriotas, por lo cual toda persona con moral, con la brújula moral no averiada tiene que preocuparse, que están bajo el yugo de un invasor y de este invasor concretamente. Entonces, lo que viene a decir Kaufman, para hacer un resumen súper rápido, ya he hecho la contextualización, él ya da por supuesto, pues básicamente corrobora lo que dijo Saluzny, el jefe de Estado Mayor de las ¿Qué es lo que fuerzas había dicho ucranianas. Saluzny? Que es que no ha dicho. Ya está, se ha congelado, no hay capacidad ahora mismo. Fijaros lo que os digo. No, La, hay un momento, perdón que te por interrumpa, favor. porque hay gente que está intentando redefinir lo que es la victoria. Y él dice en el podcast, y se lo he escuchado a Constantín, que es un ex soldado, no recuerdo, o un ex oficial, no recuerdo si soldado o ex oficial, ucraniano, que había luchado 2 años en la guerra. Viene a decir, que no nos marquen o que no nos cambien lo que es la definición de victoria, que no nos vendan que la contraofensiva ha sido un éxito porque se ha volado un ropucha en Crimea, que no nos vengan con esas cosas. Que no muevan la portería, la contraofensiva ha sido un fracaso. Y Es él lo que dice, además, y y a él, él se le ha criticado, a Kaufman se le ha criticado mucho en la comunidad de análisis bélico, pero vamos, yo creo que el trabajo que hace Kaufman es excelente, todo el mundo se puede equivocar y si cojones, analizamos es cualquier un cosa que ha dicho, profesional pero la comparado cosa con pinta tantos. mal para Ucrania a día de hoy, pinta mal de acuerdo a los objetivos que se ha marcado Ucrania, ¿eh? No de acuerdo a que ha resistido, no ha caído, sigue manteniendo siendo un país que es libre, pero a Kaufman se le ha criticado muchísimo y ahora hay gente que, bueno, que está intentando, como decía Kaufman, como le han criticado mucho en la comunidad anglosajona, es que están intentando redefinir lo que es la victoria, ¿no? Perdón. Es No, que concretamente aquí hay que separar dos cosas, Jordi, porque hay que separar un término moderno que está muy cercano a lo académico, que es la teoría de la victoria, el marco referencial de lo que es una victoria, de la identificación social de la misma, bueno, hablando en román paladino, victoria. Victoria y teoría de la victoria no es lo mismo, porque además la teoría de la victoria también incorpora el proceso A, incorpora las condiciones para. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Kaufman habló mucho, con una calma tremenda, atroz, repartió a gusto. Y a quien más repartió fue a los aliados ucranianos que le exigieron que ante un ejército como es el ejército ucraniano, que siendo excelente y teniendo la moral que tenía, no estaba preparado y lo han reconocido ellos para grandes ofensivas, que los aliados principales le exigieron exactamente eso, una gran ofensiva. Pues chicos, pues eso es lo que trataron de hacer sin suicidar, sin calcinar las fuerzas en el proceso. Yo pienso que evidentemente no se puede hablar de victoria, salvo en un aspecto. El ejército ucraniano sigue y, aun habiendo sufrido unas bajas muy considerables, ahora mismo está en perfectas condiciones de no ceder terreno más allá de un mínimo. Porque hay un tema que trató y luego volveremos a explicar un poquito más. Hizo unas reflexiones asentando lo que en mi propia comunidad se está tratando en público y en privado, que es la aceleración casi en runaway de la pequeña dronería y su uso. Y de la conclusión que se saca es que, como todos los años, ya estamos en plena Rasputitsa. Pero
como son las cosas, no es el factor fundamental para la parada de operaciones. Dejando aparte el agotamiento, dejando aparte que falta el recurso suficiente para que uno de los dos contendientes tenga una ventaja lo suficientemente aplastante como para poder producir una ruptura. Kaufman hace una referencia a algo que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero que lo dice en los últimos 6 meses, y es en zonas calientes del frente, los blindados no se pueden acercar a menos de cierto número de kilómetros, 6, 7, 5. Tienen que desembarcar los infantes, acercarse por esas plantaciones esas arboledas separatorias, ese como bocage parecido que tienen en Ucrania, porque es la única manera. Porque dicen a menos de 5 kilómetros, según qué sitios, es un blanco tan grande, tan conspicuo, que es imposible que llegue hasta acercarse a las líneas sin que sea atacado por el conjunto de fuerzas que hay ahí, en no poca medida, y como se ha visto, lo hablábamos esta mañana los tres en nuestro hilo de conversación, Andrew Perpetua, lo que afirma porque ya ha sustituido a las viejas fuentes OSINT, Andrew Perpetua, claro. Y cuando tú ves sus listas, incompletas, pero bueno, trabajadísimas al fin y al cabo, una parte importante de los blindados caídos son por efecto de los drones que ya se les llama, como se debe de llamar, FPV y no kamikaze. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes que ninguna de las fuerzas en conflicto tiene mayoría, tiene superioridad local en ningún punto concreto, pero que además no se pueden mover de día y cada vez más tampoco de noche, tienes un verdadero problema. Esto es como, fijaros, en la Segunda Guerra Mundial el problema era salir de la trinchera, pero dentro de las líneas de trinchera las fuerzas se movían sin sufrir pérdidas catastróficas. Ahora, también lo decía Kaufman, hemos pasado de un invierno-primavera pasada, donde se movían unidades, normalmente los ataques eran a nivel de compañía ampliada, por favor, Lucas, corrígeme si me equivoco, que podríamos hablar de una media así, ahora que se está hablando, hemos pasado a atacar a nivel pelotón, los grupos de ataque, y ahora mismo se habla incluso a nivel escuadra o inferior. ¿Para qué? Para que haya el número suficiente pequeño de infantes sobre el terreno, moviéndose con mucho cuidado para no atraer la atención ni ser un blanco demasiado conspicuo. Ahora mismo parece ser que en muchos casos esa es la situación. Y entonces ya no es ni siquiera que, pongamos por caso, dicho muy bruto, ¿no? Que una de las dos partes en conflicto tiene una superioridad en fuerzas blindadas. Es que de cara a la ofensiva, incluso ahora mismo eso no sería suficiente. Ahora porque ahí no lo digo yo, lo dijo Saluzny, que provocó ahí también sus ondas sísmicas. Hemos llegado a un momento del apoyo tecnológico, o sea, perdón, del fielding, de la puesta en práctica de los recursos tecnológicos y su evolución, que el avance es de una dificultad extraordinaria. Y claro, en Abdiska, que ahora hablaremos de ello, que en realidad pues la situación es muy difícil. Es muy Pinta mal difícil, sí. para Ucrania, ya os digo, ¿eh? He Bueno, estado viendo la zona industrial del sur y prácticamente ha pero caído un 70%. Y hay una altura, una serie de alturas que están al sur de la escombrera, que ya empieza a perder el control. Están en zona gris un tercio de esas alturas. pero ojo, Cuidadín, porque ¿eh? hay una cuestión con esto, que si eso es cierto, también Kaufman dice, en las últimas muchas semanas los avances en Abdiska se miden en metros y esos metros han costado una Así es. cantidad de sangre devastadora, abrumadora. Se han fundido ahí los Indecible. rusos, vamos, más de 250 vehículos creo que se han fundido y Cualquiera sabe probablemente que pueden no. haber muerto ya 3.000 soldados. Claro, Bajas, entonces, ¿qué perdón. pasa? Eh, acabe como acabe esta ofensiva, que la verdad pintan bastos, pero bueno, esperar y ver, ¿vale? Hay un problema que solo ahora se empieza a tratar, solo algunos medios y algunos, bueno, empiezan a haber referencias en Reuters, no, en Associated Press, de que aumentan otra vez el número de desertores, porque claro, cuando tú le pides en un conflicto así a más y más soldados que se jueguen la vida de esta manera, como es en el asalto a Abdiska, si la moral no es top, o me sacrifico o mueren todos los míos,
lógicamente las deserciones aumentan y ya no se cuenta como el año pasado con el recurso de los presos, el recurso de quemar la Wagner, que ya lo podemos decir después de un año, el régimen de Putin quemó probablemente lo que era su fuerza más eficaz en las ofensivas del invierno. Y entonces, así las cosas, no podemos negar el espacio a una sorpresa. Al menos yo lo niego y me gustaría saber vuestra opinión, que es que la parada rusa pueda llegar a ser incluso brusca porque las pérdidas se acumulen de tal manera que empiecen a ser un riesgo moral. Porque las guerras también se pierden así, ¿eh? Y de hecho de eso los rusos tienen una tremenda memoria de lo que fue la tercera ofensiva Brusilov y la primera ofensiva Kerensky y lo que pasa inmediatamente después, que es el colapso moral del ejército apoyado por los simpáticos bolcheviques. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Queréis que pueda haber ese colapso aunque sea local? ¿Cómo lo ves, Lucas? Lucas. A ver, para empezar, eso del tema de colapso, yo no lo veo, ¿vale? Vale. Por empezar por el final. Dicho esto, el problema está, creo, muchas veces cuando nos centramos o metemos el zoom al máximo, de tal forma que vemos que una unidad ucraniana X toma una posición defensiva compuesta por 3 pozos de tirador y 2 ramales y destruye 5 vehículos y vendemos eso como la gran victoria o como el ejemplo del gran avance ucraniano. Es cierto que es una victoria parcial, local, pero cuando alejamos el zoom y vemos todo el frente, nos damos cuenta de la realidad. Y la realidad es que a Ucrania le está costando Dios y ayuda, muchísimo material, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo avanzar cada metro. Y lo hemos visto desde que comenzó esta ofensiva. Lo poco que ha sido capaz de... Ayer o el otro día alguien me hacía la comparación entre la ganancia de terreno que ha tenido Rusia en los últimos X meses, creo que eran 6 meses, y la que había tenido Ucrania, en la cual Ucrania había ganado más kilómetros cuadrados. Pero, ¿qué significa eso realmente en este frente, en esta guerra? No significa nada. Puede significar algo localmente, pero en lo que se pretende, en lo que es el objetivo de esta guerra, no tiene gran significancia. Evidentemente, por algo hay que empezar. Pero como bien ha dicho Jordi, hemos alcanzado una situación tanto de personal como de material, como de cansancio en ambos lados, que esto difícilmente se va a mover significativamente hacia un lado o hacia otro. Ahora mismo, ambos contendientes necesitan, y vuelvo al símil de lo que me gusta a mí, del boxeo, están agarrados, dándose golpes en el hígado, en el costado, como buenamente pueden, tratando de coger aire. Y es que es normal, es que llevan 3 años de guerra. Es que yo creo que no somos conscientes de lo que es eso. Del cansancio, no solo del que está combatiendo, sino del país que sostiene ese esfuerzo de guerra. Y de la gente que sostiene ese esfuerzo de guerra y que sufre eso. Entonces, eso es lo que está pasando. A todo ello, hay que añadir también que uno de los dos contendientes, cada uno tiene sus problemas. Rusia tiene el problema de que era un ejército, entre comillas, de cartón piedra, en comparación a lo que esperábamos, o lo que todos creíamos, y Ucrania tiene el problema de que depende absolutamente de la ayuda exterior. Depende de lo que le proporcionen terceros actores. Entonces, uno por, digamos, la falta de eficacia o la falta de eficiencia en sus equipos y otro por la ausencia de los mismos, eso, digamos, que en cierto modo equipara la balanza en ambos lados. Y al final lo que nos encontramos es lo que estamos diciendo, que hemos llegado a un punto en el que, bueno, podemos darle 1000 vueltas a lo que muchas veces hemos hablado ya, de que la ayuda no ha llegado ni en tiempo ni en forma como debiera haber llegar, o que si hubiera llegado en otro tiempo y en otra forma, estaríamos hablando de otra cosa. Ha habido muchos motivos para ello, pero la realidad es la que es, y es la que tenemos sobre la mesa. Entonces, esto que insinúe Kaufman que se va al 2026, yo no lo sé, lo desconozco. Que evidentemente, si seguimos así, esto se puede alargar lo que quieran ellos, lo que quieran ambos contendientes, lo tenemos claro. Con un matiz que yo siempre añado. Rusia está más preparada para aguantar una guerra de desgaste a largo plazo, a pesar de la carnicería y de la sangría que haya. No obstante, hay un hecho
que creo que es lo que está determinando que Rusia esté empeñada en cerrar ese entrante que tienen en Avdiivka y, digamos, equilibrar el frente, hacerlo más lineal. Y es que en marzo del 24, si no me equivoco, hay elecciones en Rusia. Tenemos elecciones. Entonces, en torno a las elecciones, ni se va a hacer ninguna movilización, porque realmente para que hubiera un cambio por parte rusa necesitarían realizar otra movilización y eso no se va a hacer antes de unas elecciones, por motivos obvios. Y creo que quieren poner encima de la mesa toda la carne que haga falta, toda la sangre que haga falta, con ese desprecio natural que tiene Rusia a su gente, antes de que se acerquen las elecciones, con la finalidad de cerrar ese entrante y de poder vender algo. Yo creo que por ahí por donde van los tiros. Las elecciones van a ser algo determinante y hasta que estas no pasen, no veremos otra movilización ni nada parecido. Por otro lado, si nos vamos al lado ucraniano, pues tenemos el problema que hemos hablado muchas veces también de la movilización y el problema demográfico. Están sufriendo unas pérdidas también muy altas y Ucrania tiene más complicado reponer esas pérdidas. Entonces, de nuevo, otra vez, es lo que he dicho antes, la balanza está, por un motivo u otro, más o menos equilibrado en ambos lados. Y poca solución tiene esto. Además, Lucas Kaufman habla de algo muy interesante en ese podcast. Habla de que también es un problema político, no solo para Rusia, también es un problema político para Ucrania el realizar una nueva movilización masiva que lo va a tener que hacer si quiere recuperar más suele, no le vale con lo que tiene ahora, y conseguir 100, 150.000 soldados más, jóvenes, pedirlo a las familias ucranianas, pues es un problema político. Es un problema Claro, político. pero Jordi, no le vale a ninguno. No le vale a Ucrania y tampoco le vale a Rusia. Es decir, si no hacen esa movilización, no va a haber grandes cambios. Y Rusia no lo va a hacer al menos hasta después de las elecciones. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, pero después te quiero recalcar lo que hemos comentado antes. Cuando tú dependes al 100%, venga, al 90% de la ayuda que se te proporcione exteriormente para continuar combatiendo, estás afrontando un riesgo muy alto. Porque en el momento que por cualquier motivo, cualquiera que se dé, que provoque que esa ayuda disminuya, estás en serios problemas. O sea, estás en una situación complicada. Yo, de todos modos, tampoco veo eso que habéis comentado que se comenta en Bild, eso de que se vaya a forzar o se empiecen a dar pasos para forzar a Ucrania a negociar. Yo lo dije al principio de la guerra, lo dije antes de la guerra, cuando Rusia trataba de negociar con Estados Unidos el evitar la guerra, y desde luego no consideraba justo y no consideraba de recibo ni una falta de respeto absoluta el que la guerra, paz o lo que sea, no sea el gobierno ucraniano quien lo negocie un tercero. Eso no es aceptable y estoy convencido de que Ucrania y Zelensky jamás van a aceptar eso. Jamás lo van a aceptar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso creo que esta guerra se va a alargar. Filtraciones de estas han ocurrido. No es la primera, ni es la segunda. Y de hecho, hablaba un político, creo que era lituano, esta misma semana, diciendo que se está intentando presionar a Ucrania para que acepte negociar. Yo creo que Ucrania no va a negociar. Y como creo que no va a negociar y creo que no tiene la capacidad como para recuperar las fronteras de 1991, que creo que no lo va a hacer tampoco, ni tiene capacidad, ni lo va a hacer ahora, ni lo va a hacer dentro de un mes, ni dentro de 2 años, en mi opinión personal. Por supuesto, me puedo equivocar. Entonces, me gustaría preguntarte, Lucas, porque algo que dice Kaufman es que los ucranianos también están exhaustos, literalmente hay tropas que no han rotado, de verdad, en 6 meses o en un año. No de descanso de 2 días, no han rotado para descansar y reconstituirse. Y que si se quiere realizar una ofensiva, una segunda parte de la contraofensiva de invierno, que ha fracasado, se requeriría nueva generación de brigadas y descanso de las brigadas que están luchando tanto tiempo. ¿Tú crees que eso va a darse? ¿Tú crees que eso tiene capacidad Ucrania para hacerlo?
Para hacer eso necesita movilizar gente, lo que hemos hablado. Siempre hemos comentado que el factor de jugar en casa, entre comillas, o el factor de estar defendiendo tu tierra, tu familia, tus vecinos y lo tuyo, evidentemente eso multiplica por 10 tu moral. Eso es indudable. Igual que estar combatiendo en una tierra que no es la tuya y que te es ajena y que te da igual realmente lo que pase, pues también es un factor en contra del soldado ruso. Pero es cierto que por diversos motivos también la moral en algunas unidades ucranianas empieza a flaquear. Pero que es normal, es que llevan 3 años de guerra. Es que hay gente que han tenido pocas relaciones o que llevan combatiendo meses sin parar. Y eso te acaba afectando. Son humanos, evidentemente. Entonces, es un factor que hay que tener en cuenta. Y está pasando, ¿eh? Hay unidades ucranianas en los que la moral está tocada. Y eso se refleja en algún tipo de incidente que ha habido, incumplimiento de órdenes, en fin, cosas por otro lado normales en un conflicto de estas características y tan largo como este. Bueno, además, a mí lo que me sorprende, Lucas, y luego hablaremos de la parte de la industria de la dronería, porque creo que es muy interesante lo que habla Kaufman de la industria en general, de la adaptación de los errores, no solo en dronería, sino en todo. A mí lo que me sorprende es que, Lucas, a pesar de todo lo que estamos diciendo de Ucrania, que las cosas, pues evidentemente, el frente está parado. El frente lleva un año parado y no solo lleva un año parado, este mes de noviembre, del que quedan 4 días, según Warmapper, va a ser el mes de toda la guerra, o sea, de casi 2 años de guerra, el mes que menos se ha movido el frente. A menos que ocurra algo espectacular y por mucha diferencia, en el mes de noviembre habrá habido prácticamente nada. Nada de conquista neta. El frente lleva congelado. Lo que estáis viendo en este mapa es prácticamente como estaba Ucrania hace un año y 2 semanas, de hecho. Desde la victoria ucraniana en Kherson, el frente prácticamente no se ha movido. Y lo que hemos visto, Juan Luis, es como, bueno, antes un comentario rápido, Lucas, y luego paso a ti, Juan Luis, pero un comentario rápido, Lucas. Lo que hemos visto es que están lanzando los rusos tropas y tropas y tropas y tropas para tomar Avdiivka. Estamos hablando de un pueblo, ¿eh? Puede ser un pueblo que puede estar fortificado, etcétera, como estaba fortificado también Verbove y Robotine, etcétera. Robotine fue tomada por Ucrania. Pero se están lanzando tropas. Probablemente puede haber habido 2.000, 3.000 bajas perfectamente. Vehículos, sabemos que ha habido más de 250 vehículos destruidos. Y el frente apenas se mueve. Luego hablaremos específicamente de Avdiivka, pero tiene mala pinta para Ucrania. Si tienes que básicamente quemar al final 2-3 brigadas para tomar un pueblo como Avdiivka, esto no tiene pinta para Rusia, porque hay gente que, bueno, que dice, no, es que Rusia al final va a tomar Odessa, va a tomar Dnipro, va a tomar Zaporizhia. Ahora que la contraofensiva ha fracasado de Ucrania. Lucas, yo eso tampoco lo veo, ¿eh? Yo veo que están en ahí Avdiivka, están quemando tropas y material, y tampoco, al final a lo mejor caerá, y creo que va a caer Avdiivka, pero independientemente de eso, es que a ese ritmo, Es no sé que, cómo lo Jordi, efectivamente, es decir, el que digamos que Ucrania tiene dificultades no quiere decir que Rusia esté exento de dificultades o esté triunfando en esta situación. El tema de Avdiivka es muy particular. Rusia tiene capacidad para poco más, no va a tomar mucho más. Esto es lo que hablamos la semana pasada, una rectificación del frente, donde Rusia quiere echar el resto, como digo, antes de las elecciones y después ya veremos. Y porque además de esa forma aleja la presión sobre Donetsk, convierte el frente en algo más lineal y tiene algo que vender, mucho más. Fíjate, yo creo que Avdiivka sí al final acaba cayendo, más que por mérito ruso,
que están, como tú bien has dicho, desangrándose ahí, va a ser no por demérito ucraniano, sino porque Ucrania va a decidir no convertir eso en un segundo Bakhmut y va a decidir que no le merece la pena perder ahí miles de hombres para nada. O sea, para una victoria que realmente no le va a reportar gran cosa. Entonces, yo creo que eso es al final lo que puede pasar, que si se ven que Rusia avanza un poco más, no se van a arriesgar ni se van a dedicar a quemar ahí unidades, porque si algo que caracteriza a Ucrania, porque tienen esa necesidad imperiosa, es que cuidan todo lo que pueden a su materia prima principal, a sus hombres. Es que los tienen que cuidar, es que no son infinitos. En lo que sí podemos hablar que ha habido cierto, o ha sido algo, digamos, cierto éxito ucraniano, ha sido el tema del cruce del Dnieper, por ahora, el establecimiento de esa cabeza de puente, pero que hasta que no sean capaces de tener un paraguas aéreo que los proteja y que les permita establecer algún tipo de transporte vía ferry o con pontones y les permita abastecer las unidades que están ya en la otra margen del río y llevar material pesado, hasta que eso no ocurra, pues evidentemente no dejará de ser algo, entre comillas, anecdótico. Y Ucrania tiene las mismas dificultades que Rusia para reponer su personal. Aquí no hablamos de reponer 1.000 hombres o 2.000 hombres, es que hablamos de una movilización por parte de Ucrania a lo mejor de 80 a 100.000 hombres. Es lo que hablamos. Y eso es algo muy dificultoso, muy complicado. Juan Luis, el podcast y luego entraremos en Avdiivka específicamente para hablar de la población. Pero el podcast de Kaufman habla de uno de tus negociados, habla de dronería, de lo que han aprendido, o lo que ha aprendido Rusia, y dice que Rusia ha aprendido muchísimo de Ucrania. Ha copiado a Ucrania, ha copiado lo que le ha funcionado a Ucrania, y aunque no tienen, digamos que la elasticidad o la creatividad o la capacidad de no ser tan jerárquicos, lo que sí que tienen es la capacidad de, una vez han visto una buena idea ucraniana en dronería o en lo que sea, intentar producirla masivamente. ¿Cómo has visto la adaptación por parte del ejército ruso en dronería, en otros aspectos, lo que ha aprendido y lo que dice Kaufman de esa ventaja a la hora de, oye, vamos a copiar lo que funciona a nuestro enemigo y quizás no realizamos tanto número de innovaciones, pero vamos a realizar muchísima más cantidad de unidades? ¿Qué puedes decir esto del aprendizaje y de la producción industrial? Bueno, de eso vais a poder, además de escucharme ahora, leer el tercer libro de la guerra de Ucrania sobre la revista Ejército sobre la guerra de Ucrania, bendita dislexia. Va a tener un capítulo sobre este tema que habría sido más grande, pero casi mato al director de la revista en el proceso. Desde aquí mis disculpas, Cristian. Ya sabes que el aprecio mutuo. Pero a ver, y tienes la que vida decir muy que has dura. participado en ese libro. Claro, o sea, hemos Que tienes que aclararlo, la gente no lo va a entender. Tú has participado en el libro de la revista Ejércitos. Claro, y fue ha sido un tour de force tremendo porque eso se junta con el resto de los, bueno, el calendario que tenemos cada uno, pero en fin, bien está lo que bien acaba. Gracias, Cristian, por el trabajazo final, pero bueno. En fin, ahí lo que se cubre es una parte de la evolución, porque de hecho ya lo adelanto, hay un proyecto, un libro entero solo dedicado a esto, porque además lo amerita cuando el grupo de, bueno, pues de personas que nos dedicamos a esto, que es, si nos queréis llamar expertos, pues bien está, pues ya hemos visto la necesidad de cubrirlo. Probablemente lo que ha sido la explosión tecnológica en defensa menos esperada, más caótica y más rápida en la modernidad. Creo que se podría definir así. Entonces, ¿qué ha pasado? Hasta hace un año, sí, hace un año exactamente, un poco más de un año, hace 14 meses, fueron las primeras conferencias Dronitsa, como es Veliki Novgorod. Ahí es donde los rusos por primera vez se juntan ya con una preocupación inmensa y sin medios. La poquísima gente que había actuado en el frente de su lado comparten experiencias. Es un tema muy publicitario, que ya sabéis que el régimen de Putin pues le da bombo sin límite a lo que le peta en ese momento, pero establecen las cosas como son, las bases de una forma de trabajar. Y la forma de trabajar es que no solo la industria convencional rusa de defensa es la que produce material, sino que hay que dejar un poco de espacio a estos chicos que están en la
en la panadería de Tambov, literalmente hablando, y en tantas y tantas decenas de grupos que están formando por aquellos momentos. Su gran maestro fueron dos. Primero, los ucranianos, que han sido los inventores de este negociado, y dos, el precio que han pagado en sangre, porque ha habido un momento cuando se produce la transición de usar el dron como vigilancia o todo lo más a lanzar cargas, a tener el número suficiente de drones FPV para lanzarlos como munición, que las bajas han sido catastróficas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues Kozma lo resume muy bien. La innovación sigue de momento de parte ucraniana. ¿Por qué? Porque actualmente casi un tercio del presupuesto del Ministerio de Defensa ucraniano se gasta en drones. Eso lo voy a volver a repetir. Casi un tercio del presupuesto de defensa ucraniano se va a gastar en drones porque ahora mismo han comprobado que es lo que les puede ayudar a marcar la diferencia. Y gastar en drones es en el más amplio nivel posible. Lo más importante, formar personas. O sea, está permeando, está capilarizando hacia abajo el uso de, o sea, bueno, la integración orgánica de especialistas en drones. Hablaríamos, qué sé yo, a nivel regimiento el año pasado, pasaríamos a batallón, compañía, ya estamos en pelotón y en algún caso en sección. Más allá de eso, formar decenas de miles de pilotos, cosa que se habló. Eso era inimaginable. Y en el resto de, en toda la OTAN no podemos ni pensar en lo que es eso. Empresas grandes y pequeñas y organizaciones no empresariales, lo que hoy llaman ONG, que es un concepto no coincidente con el nuestro, no paran de innovar. Es un rollo muy espermatozoide de spray, innovation and pray, pero que está funcionando. Pero claro, no solo es la capacidad fabril rusa, porque no estamos hablando de cantidades tan monstruosas como para que suponga una diferencia máxima habida cuenta del estado real de las capacidades fabriles rusas. El peor problema es que China ha entrado en la guerra. China ha entrado en la guerra, implica que cada vez las dificultades ucranianas para recibir componentes críticos son más difíciles y las rusas cada vez menos. Eso es un problema. Eso es un problema porque en toda Europa, por ejemplo, se fabrican, por ejemplo, motores de drones, pero solo de ciertos tamaños, mucha calidad y muchísimo precio. Estamos hablando de cientos de euros por motores un poco pesados que no funcionan, no son, o sea, son excesivos para los quads. Estoy pensando en motores checos o letones, por ejemplo. Entonces, en tanto que el monopolio, porque hemos sido así de flamencos y de estupendos y de estúpidos, los occidentales, el monopolio de todos estos componentes es chino, y en China cada vez se están quitando más la careta de a esto ya no se le vende. Hombre, no se quieren llevar por delante la industria y para ello lo que ocurre es que se vende a países occidentales y acaba llegando a Ucrania, pero estás metiéndole arena en los mecanismos. En fecha reciente habíamos pasado de un momento en el que las operaciones a la luz del día eran súper peligrosas y de hecho Kaufman dice algo que no es nuevo tampoco, que cada vez más cantidad de las operaciones significativas se llevan a cabo al amanecer o casi al anochecer o de noche, pero nunca durante el día porque sencillamente el riesgo es excesivo. Sucede que se están adaptando cámaras térmicas industriales de un precio de muy pocos cientos de euros. Ya podemos hablar incluso en algunos casos muy finos, de menos de 150. Y eso es un problema. Porque hasta en ese momento, en dronería de muy pequeño tamaño, lo que había eran cámaras de baja luminosidad, que hablamos de 0,0001 lux para poder funcionar. En ciudad funcionan perfectísimamente. Con luna llena funciona suficientemente bien. Con luna nueva, bastante what the fuck. Pero claro, cuando tú lo que haces es utilizar una cámara térmica, por más que sea cutre, que no tenga que ver con la sensibilidad de una cámara militar, ok, si estamos hablando de 150 euros para una cámara de 640 por 400, que ya empieza a verlas, hay un problema. Porque cuando empiezas a importar y también a optimizar el uso de esas cámaras en drones de muy pequeño tamaño, pues estás subiéndole sus costes. Por ejemplo, en fin, mi perra. Está subiéndolo a un precio que lo que permite, en resumidas cuentas, es bajar disculpadme, aumentar
la presencia de este tipo de vectores y meterla en la densidad que menciona Kaufman, porque veréis, todavía a fecha de hoy seguimos despistados con el tema de los enjambres, ¿verdad? Se sigue hablando, perdóname, porque es que, bueno, ya Perdón, con que no te cause un accidente cardiovascular, como el día que te dio el susto aquí en directo y casi te quedaste pajarito, yo ya estoy contento. Ojalá ladrar a la mujer, hombre. Pues sigo entonces. Todavía seguimos bastante distraídos por lo que es, perdóname un segundo, por favor. Ya está, genial. Ya mi familia acudió al rescate. Con el concepto de enjambre, porque es un concepto que dominaba los papers, ya empieza a bajar un poquito, pero ha tenido unos años muy dominador en las narrativas. ¿Qué ocurre? Kaufman lo explica fenomenal. El actual estado del arte te produce un problema que, primero, la inmensa mayoría de los drones a ese nivel son manejados a mano porque evita la dependencia del GPS, por decirlo mal y pronto. Y claro, cuando lo manejas todos a mano tienes unos límites que por cada X cientos de metros no puedes mover más de 5 con verdadera soltura, por ejemplo, o 7, 8, si empiezas a jugar mucho con las frecuencias abiertas, ya nos metemos en radio definida por software, todavía lo puedes subir un poquito más, pero no podemos hablar de cientos, como era la visión, digamos, en los think tanks americanos, tan citada aquí en España, hasta hace pocos años. Pero claro, ¿qué es lo que dice? Da igual, porque no importa que haya muchos drones muy juntos en muy poco espacio de tiempo. Esto es la muerte de los 1000 cortes que hablaban los chinos o, como decían en Futurama, la muerte por Kiki. Lo que tú tienes ahí es drones volando todo el tiempo en grandes extensiones de la línea del frente, vigilando todo el tiempo, golpeando todo el tiempo, reduciendo cada vez más el cierre de la kill chain de detección hasta la acción. Y claro, Hablaba Kaufman ahora que es de minutos. O sea, sí, sí. aparece en 3, 4 minutos, en el momento que eres detectado, te puede caer un obús. No, bueno, Te acordarás que al inicio de la guerra, lo que era la cadena de decisión en Rusia era muy lenta, tenía un grave problema ahí. Y la han conseguido reducir los rusos, en parte también porque han copiado a los ucranianos y están haciendo un uso masivo de pero drones. verdaderamente masivo. Se Masivo, están masivo, masivo. superando todos los cálculos previos. Para el año que viene ya se empieza a hablar posiblemente de más de 1 millón, quizás lleguemos a 2 millones de uso, que es una absoluta monstruosidad, porque ya empezamos a acercarnos a las cantidades de munición de artillería, pero claro, con cada elemento que se dirige por una persona y que genera inteligencia mientras está volando. Entonces, ahí comentamos fuera de micrófono, Lucas, el tema de la efectividad. Sí es cierto, porque hay que contrapesar esto. Esta es la segunda gran ventaja que tiene actualmente la Federación Rusa y que toda la industria occidental está tratando de compensarla, también la española, que es la guerra electrónica. Cuando los dos bandos tienen abundancia de este recurso, pero uno tiene muchísima más capacidad de momento en guerra electrónica, en inhibición sobre todo, que el otro, pues es un verdadero problema. Sobre todo lo era antes, porque fíjate, en los principios de adquirir una capacidad operativa cercana a la madurez, el problema que había es que los rusos hacían algo muy a la rusa, que era meter fuerza bruta en inhibición, o sea, enchufar todos los vatios que hicieran falta y caían los drones amigos y los enemigos por igual, y les daba lo mismo. Pero claro, han descubierto, han ido aprendiendo a su ritmo y han descubierto cómo poder mantener el uso de sus sistemas de guerra electrónica al tiempo que los drones cruzan la línea de contacto y se alcanzan a los blancos ucranianos. Eso también se está compensando, ha pegado un salto bestial, totalmente disruptivo, las capacidades de guerra electrónica en estos 2 años de guerra. Y Kaufman cita una cosa final, que hay gente que lo ha entendido mal porque lo ha explicado muy rápido, pero que es una monstruosidad. Ya lo hemos hablado en algún programa, pero esto está dando una subida muy considerable de capacidades en muy poquitos meses. Y es, para que un dron llegue a más de 15 kilómetros, Lucas,
desde donde está el operador, el tirador, hasta el objetivo. En algunos casos ya hay constancia de 21 kilómetros, por el amor de Dios. Tú lo que necesitas obligatoriamente es poner un dron en el cielo con una gran capacidad de visión, eso lo cita Kaufman también, pero ya era conocido, que ejerza de relé. Cuando tienes línea de visión, a ver, que cojo aquí dos bolis. Cuando tú tienes línea de visión... Te lo explico muy fácil. Eso ya se hacía y lo hacíamos en Afganistán con el Searcher, el MK2 que tiene España, el famoso PASI. Se puede actuar en modo relé. Todo lo que se hacía despegando dos aviones, uno se quedaba en un punto haciendo el relé de tal forma que duplicaba el alcance del segundo avión. Exactamente. Eso está inventado, o sea, eso no es nada nuevo. O sea, eso está No es nuevo en inventado. absoluto, Lucas. La única diferencia es que montar un invento así se hace por menos de 1.000 euros. Y claro, eso te permite la auténtica masa. Y eso es lo que comentaba antes, citando a Kaufman también, pero vamos, que es un hecho conocido dentro de la comunidad, que realmente está dificultando de manera decisiva el movimiento. Lo que ya está claro, por favor. Perdona, has mencionado una cosa que es muy interesante, muy importante y clave en esto, pero que a su vez es un problema también para Ucrania. Aquí está claro, el tema de la guerra electrónica es fundamental y es clave. Rusia emplea sus sistemas de guerra electrónica, sus inhibidores y demás. ¿Qué ocurre con Ucrania? Que depende, a menos que están desarrollando sus sistemas propios, pero hasta ahora depende de lo que cedan otros países. ¿Qué ocurre? Que todo el tema relacionado con guerra electrónica es muy sensible y es de las cosas que las naciones protegen más a capa y espada y que comparten menos con sus aliados. Es más, incluso dentro de la OTAN, muchas capacidades de guerra electrónica, y aunque se confunde y se mezcle, y de Sigint, que no es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo, son capacidades nacionales y no se comparten. O parte de ellas no se comparten por motivos obvios. Es un tema muy sensible. Por lo tanto, es muy complicado que ningún país ceda o envíe a Ucrania equipos de guerra electrónica de última generación y de lo más avanzado que tengan, porque son cosas que guardan para ellos, para sus historias. Entonces, ese es un punto en el que Ucrania está un escalón por debajo de Rusia y le va a costar ponerse al nivel. Fíjate que teniendo básicamente razón, hay un matiz muy importante en lo que dices. Los equipos más avanzados, los equipos reactivos que te van a cubrir un amplio espacio del espectro en un tiempo ridículo y van a ser absolutamente eficaces y que como no puedes aspirar de la pajita y soplar a la vez, cuando luego el equipo que se pone en concierto con este aspira, o sea, detecta, hace inteligencia de señales, como has dicho, tiene esas mismas capacidades. ¿Sabes lo que pasa? Que para parar estos drones FPV, incluso los que no están al alcance del público civil, los que usan radios definidas por software, no hace falta el último inhibidor. Hace falta también masa de inhibidores. Y hasta, en cierto sentido, el rifle antidrones, que lo dábamos por descartado, está teniendo cierta segunda vida como medio de último recurso, pues porque aquí sí que tienes constantemente a gente mirando hacia arriba. Entonces, para acabar ya todo este repaso, la situación en la que nos hemos encontrado es que actualmente el dron de muy pequeño tamaño, derivado de lo comercial, ha sufrido una transición dramática y de pasar de ser un medio de inteligencia muy apreciado, se le ha complementado mucho con roles de ataque defensivos. Esto es, como apoyo a ofensivas es mucho menos útil como apoyo a la defensa, porque por la sencilla razón de que la defensa puede ser perfectamente estática, los operadores pueden estar ocultos en sus bloqueos, en una casa destruida, lo que fuera, y esperar. Recibir las señales, las redes que comenta Kaufman que se están montando, que se siguen montando muy ad hoc, con signal móviles, con el Gropiva que se utilizan las tablets y demás, pero que han aprendido muy bien a funcionarla, a compartir la información de forma mínima artesanal, pero muy eficaz, y el resultado de eso es que actualmente ese dron FPV todavía no ha encontrado su hueco en las ofensivas.
Bueno, si os parece, vamos a hablar un poquito de Avdiivka, porque quiero hablar de lo que está pasando en Israel y hay muchos temas hoy. Vamos a mostrar la foto de Avdiivka, vamos a mostrar qué ha ocurrido en los últimos días. Voy a hacer mucho zoom en Avdiivka. Recordad algo, Avdiivka es una ciudad que sigue siendo frontera de la guerra del 2014, no de la guerra del 2022, de la guerra del 2014, o sea, casi 10 años de frontera. Es una ciudad, evidentemente, que al estar ahí, justamente en ese lugar, es una fortaleza. Bueno, podríamos decir que Bakhmut hasta cierto punto era también una fortaleza. Yo creo que Avdiivka lo es más. Y es más estratégica también. Pero fijaos un segundo, porque además, bueno, cuando se conquistó Bakhmut, los rusos no avanzaron, es más, perdieron los flancos. Pero voy a colocaros el mapa de Avdiivka y vamos a ver lo que ha pasado en los últimos días. Este es un mapa topográfico de la ciudad. Veis algunos puntos, bueno, de hecho sí puedo ver también. Bueno, vamos a colocar este. Veis algunos puntos que son elevados, que es este de aquí, que es la escombrera, y luego hay un punto elevado que es más o menos aquí. Este punto elevado, alrededor de la mitad de él, ya está en zona gris. Cayó la escombrera y este punto elevado ahora está alrededor de la mitad en zona gris, la otra mitad está controlada por Ucrania. Pero no solo eso. Y más grave, o al menos bastante grave, en la zona sur, la zona industrial, ya diría que el 70%, el 75% de la zona industrial del sur ha sido tomado por Rusia. Voy a poner ahora la foto vía satélite, la imagen vía satélite, y vais a ver a qué me refiero. O sea, si colocamos aquí la imagen vía satélite, podéis ver que esta zona, que es la zona industrial, ya prácticamente o está conquistada por Rusia o está en zona gris. Ya no controla prácticamente nada de esta zona industrial Ucrania. Muy, muy, muy poquito. Voy a dibujar el área. El área más o menos era tal que así. A ver. El área era más o menos tal que así. Esto es la zona industrial. Bueno, más o menos es esta. Estoy dibujando a ojo. Fijaos que esto es área ya controlada por Rusia y esto es área gris. O sea, fijaos. Un segundo, para que lo veáis bien claro. Toda esta área está conquistada por Rusia. Toda esta área de la zona industrial. Y además, esta área de aquí es zona gris, que probablemente es la distancia que hay entre los dos ejércitos y que está en disputa. Pues no van a estar un frente, justamente los soldados de un frente a un metro de otros. Con lo cual, la zona industrial prácticamente está siendo perdida por Ucrania. La zona industrial está siendo perdida por Ucrania. También, como os he dicho anteriormente, aquí veis esta zona elevada. Esta zona elevada ya hay un 30 o un 50% de la misma que está en zona gris y ya no lo controla por completo Ucrania. Más o menos es esto. Esta es la zona elevada que os decía. Más o menos tiene esta forma. Y toda esta parte está en zona gris ya. Ha avanzado Rusia aquí. Y luego podéis ver cómo por los flancos están intentando realizar un movimiento más o menos así, alejándose de la población, para ir estrangulándola. Y desde luego ahora la distancia que hay entre las dos partes de la pinza,
las dos partes más cortas de la pinza son alrededor de unos 6 kilómetros. Estos son 6 kilómetros, más o menos. Lucas, pérdida de buena parte de la zona industrial del sur, se están perdiendo el control de zonas de altura del norte, los rusos están avanzando en el flanco norte. Esto tiene pinta, yo no voy a decir, porque además están teniendo unas pérdidas brutales, no voy a decir que Avdiivka vaya a caer la semana que viene, ni dentro de 3 semanas, pero tiene pinta de que esto puede haber una batalla de 2, 3, yo no sé cuántos meses, y que acabe retirándose Ucrania de Avdiivka. ¿Cómo lo ves? Yo lo que he comentado antes, aquí el tema está en que Rusia necesita cerrar ese entrante para dar aire a Donetsk y alejar las fuerzas ucranianas de Donetsk. A la vez rectifica el frente y lo deja más o menos un frente lineal. Y Rusia está dispuesta, por lo que ha demostrado hasta ahora, a Perdón, pero Donetsk, ¿qué es esto? Esto claro. es Donetsk. Es la ciudad más importante del Donbass. Fijaos, está pegada a Avdiivka. Avdiivka es esto. Esto que veis aquí. Esta ciudad es Avdiivka. Lo vais a ver. Esto es Avdiivka, más o menos. Y la zona verde es Donetsk. Claro, por eso para Rusia tomar Avdiivka significa dar aire a Donetsk, alejar las fuerzas ucranianas de Donetsk y ha demostrado que está dispuesto a sacrificar todo lo que haga falta, tanto en personal como en material, con tal de conseguir ese objetivo. Objetivo que yo creo que lo quiere conseguir a toda costa antes de las elecciones o con un margen suficiente de tiempo antes de las elecciones para tener, como siempre, algo que vender y para no ir a unas elecciones con una batalla encarnizada y con una carnicería en ciernes. Por otro lado, creo que esto al final va a acabar con Ucrania cediendo porque Ucrania no está dispuesta a sacrificar ahí lo que no tiene o lo que no se puede permitir el lujo de perder. Entonces no creo que Ucrania esté dispuesta a convertir a Avdiivka en otro Bakhmut y si esto sigue así y Rusia continúa con esa presión a costa de toda la baja que está sufriendo y continúa sacrificando todo lo que está sacrificando, al final creo que Ucrania va a optar por replegarse porque no le va a merecer la pena asumir esas pérdidas o al menos equivalentes a las que está perdiendo, a las que está haciendo Rusia. Y creo que por ahí van a ir los tiros, que van a aguantar un poco, pero no van a aguantar hasta el final ni van a sacrificar ahí lo que sea. Y creo que estamos más cerca que lejos de un posible repliegue táctico en las víctimas de Ucrania. Pero ¿tú crees que veremos una batalla como Bakhmut de 8 meses? No, es lo que estoy diciendo. Antes que verse enganchados en algo así, salvarán todo lo que puedan, evidentemente, y se replegarán a posiciones más ventajosas para evitar que Rusia siga avanzando, que lo tiene complicado para seguir avanzando, y porque también mantener ahora mismo ese entrante ahí con los flancos expuestos es estar expuesto permanentemente a que te estén arreando por todos lados. Entonces no sé hasta qué punto tiene sentido mantener esa posición o no, cuando tú además no tienes capacidad a día de hoy para seguir penetrando en el despliegue ruso y llegar hasta Donetsk. Si me dijeras que Ucrania tiene fuerza suficiente y tiene capacidad para romper el frente y penetrar y llegar a Donetsk, pues oye, igual merece la pena mantener Avdiivka y usarla como punto de anclaje para ello. Pero como estamos viendo que no es así, pues no creo que le rente, por así decirlo ahora. Dos cuestiones antes de dar paso a Juan Luis. La primera es, según Oryx, el ratio de bajas que está teniendo Rusia para conquistar Avdiivka es enorme. Está teniendo unas bajas monstruosas. Está perdiendo más de 250 vehículos y probablemente puede haber tenido 3.000, 4.000 bajas por ahora. ¿No le compensaría a Ucrania seguir por esa vía y que, bueno, perdieran ahí 800 o 1.000 vehículos los rusos para tomar Avdiivka? Todo depende, Jordi, porque sabemos las bajas rusas que están siendo brutales, eso no nadie pone en duda, pero todo depende a coste de qué, porque evidentemente esas bajas rusas no están siendo a coste cero para Ucrania.
Entonces habrá que ver qué le está costando a Ucrania, que de hecho se conoce que han tenido que desplazar una brigada y un batallón de esto A que llaman 47 batallón desde Robotines se ha ido ahí. claro, Sí. han tenido que llevarlos para esa zona, por lo tanto, a Ucrania tampoco le está saliendo gratis. Entonces habrá que ver qué coste le está subiendo a Ucrania para seguir aguantando o no. Ese es el tema. Y otra cuestión, si pierde Ucrania Avdiivka, aunque tú hayas dicho que, y me parece completamente lógico, que esto tampoco va a significar que Rusia vaya a avanzar mucho más, porque desde luego tomó Bakhmut y en lugar de avanzar lo que hizo fue perder suelo. Pero esto representaría que para Ucrania el retomar Avdiivka, que tiene una posición geográfica muy determinada, con unas alturas muy concretas, está muy fortificada, representaría que Ucrania tendría que hacer un esfuerzo similar al que ha hecho en Robotine para recuperar una zona así. Es decir, si lo pierde, tendría que hacer un sacrificio como el de los rusos para recuperarlo. Es decir, O no, Jordi, o lo hace esperando recibir más ayuda, esa que está prometida o esa que esperan recibir, y que les dé cierta ventaja técnica sobre los rusos, o lo hacen pensando en un nuevo replanteamiento y en una nueva forma de atacar el problema que no sea entrar por donde han salido, por así decirlo, y buscamos esas alturas. Es decir, opciones hay varias y sinceramente, visto la situación y viendo que el mantener esa posición no significa que vayan a ser capaces de lanzarse sobre Donetsk, porque el único sentido que tiene que mantener a Avdiivka es utilizarlo como base de partida para continuar avanzando hacia Donetsk. Desde el momento en que eso no es posible, pues igual ahora mismo les conviene más cederlo, no perder más fuerzas ahí, eso sí, cederlo causándole a Rusia el mayor número de bajas posible, que quizá en Ucrania está aguantando ahí porque sabe que Rusia está dispuesto a lo que sea con tal de conquistarlo y lo están utilizando de picadora de carne para Rusia y cuando ellos vean que no les merece más la pena, se quitarán de en medio. ¿Vale? Y el coste habrá sido para Rusia, evidentemente, no para ellos. Juan Luis, en el podcast de Michael Kaufman citaba a Avdiivka y decía algo así como que Ucrania no va a convertir a Avdiivka en algo simbólico como se hizo con Bakhmut, porque hay que decir que Bakhmut fue algo simbólico, hecho simbólico por parte de Rusia, pero también por parte de Ucrania. Habló Zelensky al respecto, se habló de Bakhmut, de que se tenía... No se va a hacer lo mismo. ¿Tú qué crees que va a ocurrir en ese sentido, en la cuestión de la comunicación, lo que puede representar la caída de la ciudad? Bueno, es un pueblo de básicamente 20.000, 25.000 habitantes antes de la guerra, creo. Hablo de memoria. ¿Cómo ves la cuestión de Avdiivka? Vamos a ver, hay que recordar... Y la labor de los drones en Avdiivka, porque está siendo... Es que como prácticamente es una explanada con algunas alturas, es que te detectan en 0 punto. No, claro. Hay que empezar recordando que lo que comentaba Kaufman tiene un reflejo a lo que él comentó siendo crítico con las decisiones que estaban tomando a nivel político más que militar sobre Bakhmut en el último mes. Él decía que Bakhmut se tenía que haber abandonado un mes antes porque ya había, o mes y medio, porque ya había cumplido su función, la batalla, quiero decir. Teniendo en cuenta que era una población absolutamente devastada y que se estaban perdiendo en aquel momento tropas bregadas y veteranas a cambio de que los rusos perdieran fundamentalmente reos de prisión y personal recién movilizado. En aquel momento Kaufman recibió muchas críticas, desde críticas de ruido blanco hasta gente ya pues que no son random, que tienen su propia posición, me refiero a analistas de cierto renombre, criticándole ese posicionamiento. Pero yo vuelvo a insistir en Kaufman, a la persona nacida en Ucrania, creo que ya nacionalizada norteamericana, pero que seguirá amando a su país de origen. Y hay veces que se le nota, de hecho. Entonces, claro, yo creo que él lo que veía era
Y su visión era que se había llegado a cierto punto en el que no podía compensar ni humana, ni sobre todo tampoco moralmente el sacrificio de gente, porque ninguna moral es ilimitada. Y ocurre cuando hay grandes combates de desgaste en los que al final la moral de cualquiera de las dos partes corre peligro de romperse, de no aguantamos más, de no podemos seguir. Y hemos llegado a un punto, fíjate, es súper interesante una comparación con Robotine, porque si lo piensas, aunque no tengamos clara las cifras de bajas ucranianas, yo diría que es muy probable que ni de lejos han llegado a lo que han llegado las rusas para tomar un terreno en el caso de Avdiivka de momento menor y que todo apunta a que no va a ser mucho mayor, ¿vale? Que como mucho tomarán esa población, ese saliente y poco más. Piensa que en Robotines se tomaron, no podría decir ahora mismo la superficie tomada, pero fueron unas cuantas pequeñas poblaciones, pedanías, algún pueblo, etcétera. Entonces, claro, eso a mí lo que me indica es que en aquel momento al menos los esfuerzos ucranianos de ofensiva, siendo lentos como eran menos costosos. Yo creo que es importante tomar un poquito de distancia y relativizar esa visión del soldado ruso que se sacrifica, que es fatalista, que no sé qué. Se sacrifica y es fatalista cuando está defendiendo su país, históricamente hablando. En otros momentos es un ser humano y la unidad tendrá la moral, la veteranía, la cohesión, el espíritu del cuerpo, etcétera. Entonces, tengo que volver a insistir por segunda vez en el que la reserva moral de las fuerzas rusas dista mucho de ser infinita. Y esto a mí lo que me anima a apuntar es que este es el último gran esfuerzo de 2023 y probablemente en meses para los ejércitos de la Federación Rusa, que también se van a tener que reconstituir de nuevo, porque han sufrido el desgaste que han sufrido, y que no pueden tomar el riesgo de volver a encontrarse con pérdidas masivas. Si lo piensas, de hecho, al mismo tiempo ocurría Bakhmut, en la batalla de Bakhmut el año pasado, que fueron casi 8 meses, Juan Luis. meses, 8 te iba a meses decir, para caer la ciudad. efectivamente, Bueno, estaban pueblo. ocurriendo otra serie de acciones de bastante entidad en otros puntos del frente que muy cara le costaron a las fuerzas federales rusas. Entonces, Y por cierto, la batalla de Avdiivka está durando 10 años, ¿eh? Que tiene ya ves, tela la cosa. 10 años. totalmente. Al pueblo este de las narices. Entonces, así las cosas, yo creo que si termina sucediendo esta operación y tomando, o sea, bueno, cerrando ese saliente, ahí ya se habrá acabado. Porque el riesgo sería mayor si a partir de ahí tratan de ganar ¿qué? ¿Cuál es el sentido? 5 kilómetros más hacia el oeste, 2 kilómetros más. ¿A cambio de qué? Porque además ahora se acerca una batalla que va a ser horrible. Pero esta vez parece ser que va a funcionar en los dos sentidos. Hoy nos despertábamos con un ataque no masivo, pero de cierta entidad, 20 drones de ataque de larga distancia ucranianos que han caído sobre 5 poblaciones rusas. Alrededor de Moscú los han derribado todos porque Moscú es lo único que importa para la Federación Rusa y su élite, pero otras poblaciones sí han atizado. Y sabemos que en fecha reciente las fuerzas rusas han limitado mucho el uso de sus Geran 2 y ahora ya Geran 3. Y cada vez hay más coincidencia en la visión de que están acumulando. Están acumulando para cuando venga el verdadero frío del invierno, que ahora todavía hay poca broma en Odessa. Parece que ha habido una ventisca muy chunga, pero vaya, comparado con el frío que van a pasar, poquita cosa. Y claro, cuando venga el frío de verdad, al pueblo ucraniano va a sufrir otra prueba, posiblemente igual o incluso peor que la que sufrieron el año pasado, porque recordemos que había momentos en los que cada día se utilizaban cientos de drones, unos momentos de pico muy fuerte de ataque con los Shahid, los Geran 2 en aquel momento, que pusieron al límite la reserva energética Pero Juan, ucraniana. súmale una cosa a eso que estás comentando. Yo lo comenté la semana pasada y no porque sea solamente idea mía, sino que lo han dicho mucha gente, muchos analistas, mucho más informados, y es que Rusia está acumulando misiles, son no drones, misiles que lleva sin utilizar un montón de tiempo
precisamente para lo que tú estás comentando, para cuando Así empiece el es. frío de verdad, seguramente empleen los drones para saturar las defensas y abrir pasillos, y los misiles van a ir a golpear las infraestructuras críticas. Y vamos a ver, porque puede ser un invierno muy, muy duro, ¿eh? Totalmente. Si te fijas, desgraciadamente empieza a ser ya un lugar común. Los sistemas más baratos se utilizan para saturar defensas aéreas, mientras otros sistemas, piensa en Gaza, lo que pasó, mientras se lanzaban los cohetes, se emplearon otras cosas para otras cosas, entre ellos los malditos paramotores. ¿Y sabes lo que realmente me subleva al pensar en estas cosas? ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están esos aguerridos y gallardos activistas protestando por los cientos de ucranianos muertos o por las ciudades sin luz o por los Pero hospitales? si hay gente que lo está jaleando, si hay gente que lo que quieren es que, con todos los respetos, hay gente que lo que está soñando es porque Rusia llegara a Odessa, que no va a ocurrir. Pero Bueno, hay sí, gente sí. que lo que quiere es eso, que Rusia tomara Odessa y que tomara Kiev, que no va a pasar, ¿eh? Eso es una ida de olla. Rusia no va a tomar Kiev. Claro, pero como Pero que dice lo que quieren un en oyente, España es eso, ¿cómo? Si lo que y se han comprado todo lo de la desnazificación y toda, y los biolabs y todas las tonterías estas, y lo han comprado satanistas. y les encanta. No es que se van a manifestar en contra. Y esto lo dice alguien. Yo no soy alguien que odia a Rusia. O sea, No. hay alguien que ama a Rusia, conozco Rusia. Probablemente conozco mejor Rusia que el 99% de la gente que está en el chat diciendo gilipolleces. Amo Rusia, quiero Rusia, pero Rusia es el país agresor. Dicho eso, aquí, cuando las cosas consideramos que le han ido muy mal a Rusia, lo hemos dicho, Rusia sufrió tres enormes batallas perdidas en 2022. Perdió la batalla de Kiev, perdió la batalla de Kharkov, perdió la batalla de Gerson, perdió la mitad del territorio que había conquistado. Me decía un tarado hoy que es que no había perdido la batalla de Gerson, que había sido una retirada estratégica pactada, pero que no había habido combates, que en Gerson no había habido combates. Vale, genial, no había habido combates. Estuvieron 2 meses peleando, pero bueno. Pero al mismo tiempo que decimos eso, que están los típicos que te dicen, ¿no? Utilizan el argumento del hombre de paja. Cuando le iba mal a Rusia decían, ¡ah! Los ucranianos, a ver cuándo toman Moscú. No, pero a ver, señor. Estamos hablando de la operación militar especial de 3 días. Y ahora tu contestación es que a Rusia le va bien porque no ha caído Moscú. Al igual que hemos contestado, tenemos esa actitud, nosotros tenemos la actitud aquí de que cuando a Ucrania le va mal, lo contamos y damos nuestra opinión, que nos podemos equivocar. Yo creo que a Ucrania ahora se está dando un baño. Hablaba alguien del chat de Arestovich. Yo sí, no hace falta que lo lea, lo puedo leer ahora, pero ya lo había leído, ¿no? Arestovich era, bueno, sabéis que la Asesor de mano derecha Zelensky. de Zelensky tuvo que dimitir o le dimitieron en enero de este año. Y sabéis que dijo aquello de que no se estaba diciendo la verdad al pueblo, que recuperar todo no era algo posible. Ya lo decía en su momento. Ya lo decía en su momento Arestovich. Y el último tuit que ha publicado, no sé si fue hace 2 días o creo que fue hace 2 días o ayer, el último tuit es durísimo. Es durísimo para las élites ucranianas y para Occidente. Es durísimo. Yo os lo recomiendo. Estoy por leerlo ahora. Entonces, me gustaría dejar estas cosas claras, Juan Luis, porque yo de verdad que hay gente que no acaba de entender aquí de lo que estamos hablando. Que tenemos que caer en manica. No, aquí si las cosas van bien, consideramos que van bien para Ucrania, lo decimos. Si las cosas consideramos que van mal para Ucrania, lo decimos. A ver, Jordi, esto, Perdón, si me Lucas. permites, esto es muy claro. Vamos a ver. Rusia tenía unos objetivos, unas intenciones y le partieron la boca, así, sin esperárselo. Vamos a hablar en términos coloquiales. No, es que había gente soltando el rollo de que había sido una finta y que fue una retirada y que estaba todo pactado. Y va a ver,
Claro, cuando te han dado una patada en los testículos y te han dejado tirado en el suelo y te has ido arrastrándote, cogiendo el sombrero, pues sí, es una retirada. Pero vamos, es que te han dado una patada en los huevos, con perdón, ¿Qué ocurre? y te Que has ido arrastrándote. evidentemente, por el tamaño, por la capacidad del ejército ruso, fueron capaces de conquistar cierta parte del terreno, que Ucrania ha recuperado parte, pero hemos alcanzado un punto en el que ninguno de los dos tiene capacidad para seguir avanzando. Y eso hay que reconocerlo. Es que no hay más vueltas de hoja. Uno por un motivo y otro por los otros. Pero la realidad objetiva es que a día de hoy no se pueden esperar grandes cambios en el frente. Claro. Y es lo que he dicho antes. Si tú coges y metes el zoom en una porción de 3 kilómetros cuadrados donde ves cómo un equipo ucraniano revienta 2 carros rusos y un BMP, pues parece que Ucrania está machacando a los rusos. Pero cuando alejas el zoom y ves la realidad de todo el frente, dices, vale, muy bien, eso ha sido una victoria puntual local en un combate a nivel sección, por así decirlo. Pero ¿qué impacto tiene eso o ha tenido eso en todo el frente? Cero, porque Ucrania no ha avanzado nada, pero también al revés, y Rusia no ha avanzado nada. Por lo tanto, aquí los dos únicos puntos donde podemos esperar algo, fíjate, no voy a decir significativo, tampoco voy a decir que tenga un impacto en la guerra, pero algo diferente es en Avdiivka, lo acabamos de comentar, las posibilidades, y después lo que está sucediendo en la margen izquierda del Dnieper, pero que volvemos también a lo de siempre, sin cobertura aérea, sin defensa aérea, es imposible que Ucrania sea capaz de consolidar esa cabeza de puente. Y es imposible que Ucrania sea capaz de mantener un flujo constante de apoyo logístico o incluso de transferencia de material pesado de un margen a otro del río, sin correr enormes riesgos. Mientras que esa cobertura aérea no exista, no va a poder hacerlo. Entonces, y ahí estamos. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? Pues salvo que ocurra algo muy, muy extraordinario, que yo sinceramente a día de hoy no lo veo. Hay quien tiene todas las esperanzas puestas ahora en los F-16, igual que las tienen puestas hace unos meses en los carros de combate. Yo sinceramente creo que si llegan, cuando lleguen, pues serán importantes en cierta medida. Como siempre he dicho, mejor eso que no tener nada, está claro, pero tampoco van a ser el game changer que haga que Ucrania recupere todo el territorio que ha perdido y volvamos al frontal del norte. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es casual, Lucas. Lo que has comentado de que aparezca un vídeo en el que una unidad ucraniana o una rusa le hace daño a una sección en una trinchera. Al final, esos son cajas de resonancia. Son gente, somos grupos de personas, todos, que tenemos ciertas ideas, y a gente que quiere realimentarse, escuchar lo que no está censurado, Urmaeg, no está censurado, tranquilo, hombre. Que quiere realimentarse en lo que ya considere que es así. Quiere realimentarse en lo que considera que es así. ¿Que considera que Ucrania está ganando? Pues venga a ver vídeos de drones ucranianos lanzando granadas en trincheras rusas. Y si no, al revés. La realidad es esta. Esta es la realidad. ¿Veis esto? Estos son los últimos 12 meses de guerra. ¿Veis eso? Esa es la variación neta de suelo conquistado por un país y el otro. 0%. La variación neta desde 16 de noviembre en el que Rusia sufre la derrota porque la situación en Kherson era insostenible y se tiene que retirar. Desde entonces a la actualidad, a día de hoy, es 0%. Y podríamos pensar, bueno, pero es que se está acelerando en Avdiivka. No. Según Warmapper, como no cambia mucho la cosa en los 4 últimos días que quedan de noviembre, eso indica que la variación de noviembre será la menor de toda la guerra. O sea, este mes que acaba va a ser la menor. Como veis, antes de esa barra azul, lo que vemos son variaciones importantes. Lo amarillo es lo recuperado por Ucrania, lo rojo o naranja o salmón es lo conquistado por Rusia. Lo que veis ahí
es que en el último año de guerra la cosa no ha variado. Y si esto no es una guerra de posición o una guerra de desgaste, o pues que me expliquen qué es entonces. Porque hay gente argumentando que esto no es una guerra de desgaste, que es, pues, decidme qué es esto entonces, no sé. Porque esto tiene pinta de que vamos a estar así 2 años más. Lucas, perdón, porque yo veo esto y no sé, ¿qué opinas de este gráfico? Lo que he comentado antes, que se ha llegado a un punto en el que estamos estancados y que ni por un lado ni por otro hay nada que sea capaz de cambiar la dinámica de esta guerra. Y me retraigo a lo que tú has comentado al principio y que publiqué hace un año. Una victoria imposible y que ninguno de los dos va a alcanzar sus objetivos. Entonces, y que no va a haber ningún material que llegue que va a cambiar el curso de la guerra ni va a hacer que ¿Los Ucrania F-16 llegue. tampoco? ¿Cómo? ¿Los F-16 tampoco? Los F-16, que para algunos iban a llegar en marzo pasado, estamos en noviembre y aún están, según dicen, empezando o están alistando a los pilotos, pero no sabemos en qué número van a llegar, tampoco va a ser un número muy alto, ni con qué equipamiento, que serán beneficiosos, por supuesto que sí, cuando lleguen, que ayudarán, por supuesto que sí, pero que nadie piense que porque lleguen 10, 15, 20, 30, 40 F-16, eso va a significar que Ucrania llegue a las costas del Mar Negro en un mes, porque no va a suceder así, porque no va a pasar. Entonces hay que poner los pies un poco en la tierra. Esto no es tan fácil. Y después, cuanto más tiempo pase y más se alargue esto, más ayuda se requerirá de los países que están apoyando y más difícil será esa ayuda. De hecho, hay gráficas ya por ir circulando de cómo la ayuda ha ido disminuyendo en los últimos meses, los paquetes de ayuda. Cuidado, que si eso es de lo que va a hablar Stovich, que dice que y algo sabrás si ha sido mano derecha de Zelensky. Algún contacto tendrá, digo yo, ¿eh? Alguien que ha sido la mano de Zelensky dice que la ayuda occidental se está reduciendo. Y lo que viene a decir es que Occidente, básicamente lo que deja caer, de forma muy clara, en mi opinión, más que dejar caer, es que Occidente no quiere que Ucrania gane la guerra. Y no le está pasando el material que necesita para ganar la guerra. Yo tanto diría, Jordi, pero yo me limito a lo que llevo diciendo desde hace meses y que son hechos objetivos. Occidente ha proporcionado el material que podía, es decir, el material que estaba en Pero, campa. mira, Lucas, a ti se te ha criticado mucho por decir eso exactamente, que ha proporcionado lo que le interesa proporcionar. No, pero Jordi, Y es un lo que ha hecho, podido eso. decir, material que no estaba en uso en sus Claro, unidades. claro. Nadie Claro. ha dado lo que tiene en uso, porque no puede darlo. Entonces, igual lo sabe como yo, la capacidad de fabricación en este caso de carros de combate de Europa es la que es. Se han dado los Leopard que se pueden dar y Leopard que se está perdiendo, destruido, no el que se puede reparar, el destruido es Leopard que no se puede reponer, porque no se están reponiendo. El único país que puede proporcionar carros de una forma importante es Estados Unidos. Y ha enviado 31. 31, ni uno más, por ahora. Oye, que igual dentro de 5 meses dicen, vamos a enviar 200. Pues a lo mejor. Pero a día de hoy la realidad es que han enviado 31 y no han enviado ninguno más. Y no hay planes por ahora de enviar ninguno más. Es que es así. El motivo lo desconozco, pero esa es la realidad. Juan Luis. Yo también desconozco el motivo, pero no solo es la realidad, sino que es una decisión explícita. La turra plurimensual de los F-16 oculta el hecho sencillo de que entre Guardia Nacional y USAF se pueden haber enviado cientos en el momento de F-16 en mejores condiciones que los belgas, holandeses o daneses. ¿Sabes lo que pasa? Dejando aparte lo que hemos explicado 10.000 veces de, ok, ¿y cómo formas a la gente? Está el hecho de que siendo que los carros tienen detrás tiene una huella logística muy inferior, eso no significa que sea nula. Y máxime cuando hablamos de pasar del mantenimiento de carros con motor de gasoil a carros con motor de turbina de gas, que además es única, que nadie más la ha usado hasta hace poquito, que la ha empezado a usar Polonia, etcétera. En esas condiciones, incluso que lo hubieran dado 10 veces más perfectamente, sin pestañear, 300, ok. ¿Y en cuánto formas
¿Cuánto tardas en formar al segundo y al tercer escalón? ¿Cuánto tiempo tienes a esos carristas funcionando? Es que, dejando aparte para empezar, que la administración Biden ha tomado la decisión deliberada que ha tomado y nada accidental. Si han hecho eso y no han entregado más, es porque tienen motivos para actuar exactamente así. Pero también tenemos que pensar que el recepcionado de ese material no es irte a un concesionario y te llevas el coche arrancando. Bueno, va a empezar que ahora mismo, según me dice, lo de los concesionarios es un poco marrón, ¿verdad, Jordi? De muchos meses y mucho aguante y tal. Mucho precio de eso también. También, pero tú fíjate, podemos llegar a un momento en que si se hubiera producido un envío realmente masivo comparado con lo que se ha producido, a lo mejor todavía se había hecho más prolongado el tiempo de recepción. A lo mejor no se puede recibir todos a la vez, y cuando se escucha o se lee la frase de ellos sabrán, probablemente, pero quien dice esa frase no tiene ni idea de lo que está hablando, porque todos esos materiales y luego su inclusión en la orgánica a los distintos niveles de las Fuerzas Armadas ucranianas es todo menos sencillo, es todo menos rápido. En cualquier caso, ya es hablar de la leche derramada, ya ha pasado. 31 carros Abrams, ya está. No se van a enviar más. Pero no solo eso, de momento, no hay noticias de que se envía más, porque además tenemos que recordar que ha habido un casi secuestro presupuestario norteamericano y que eso ha producido todavía más fricción a la hora de las siguientes remesas de material y de financiación para la ayuda a Ucrania, que además el gobierno federal norteamericano ahora ya tiene que dividir esa ayuda entre los dos conflictos, el ucraniano y el israelí. Eso es muy, muy bueno lo que estás diciendo, porque yo creo que Rusia está esperando que pasara algo, lo que fuera, y ha empezado a pasar algo en el mundo. Y es que cuanto más se extienda el conflicto, ya no es solo una cuestión de Israel y Palestina, es que hay muchos países, Grecia, Turquía, hay muchos países que se van a ir rearmando y es como una situación en cadena. Bueno, muy fácil, Se es que divide. esto ha sido una completa anomalía histórica. Los sistemas no se regalan, los sistemas se venden, los tiempos de recepcionado son los que son, y aquí se han saltado todos, y yo entiendo que ha tenido sus consecuencias, pero bueno. Pero estamos donde estamos. Y fíjate lo que te digo. Estamos ya ahora en un momento en el que ni aunque el material fuera sensiblemente superior al que hay, marcaría la diferencia. A lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo diría que hay 5 veces más del material principal, y con la sola excepción del material de ingenieros que no tenemos en toda la OTAN, que no hay para dar y regalar, no hay excedente, ¿verdad, Lucas?, de material de ingenieros de ningún tipo. Estamos No. todos peladísimos. De hecho, en España, pues nos vamos a poner las pilas en breve, o eso esperamos algunos, porque como todos no íbamos sobrados de ese tema, aunque se pusieran muchos más carros, mucho más blindados. Ahora mismo ya no marca la diferencia. Ese tiempo ya ha pasado. Entonces, ¿a qué nos aboca eso? Pues a lo que a tu Porque artículo, Lucas. además se ha visto que en contra de lo que se pensaba, que el empleo de esos medios en masa en este conflicto no sirve, es decir, no se puede Eso emplear es, de esa forma. Por lo eso tanto, es, aquí hace falta otro tipo de material, otro tipo de equipos, o un empleo diferente, es lo que está eso sucediendo. es. Entonces, y como tú bien dices, y has dicho antes una cosa en referencia al tema de los drones, muy interesante. Y es que aquí todos están aprendiendo, ¿eh? Y Eso todos se es. están adaptando, los de un lado y los de otro. Entonces, los del otro lado, cuanto más tiempo pasa y más tiempo van aguantando, más peligrosos se vuelven, porque más aprenden y más aguantan. Ojito con eso también. Así es. En resumidas cuentas, tu artículo de hace un año tiene más vigencia que nunca en los términos en los que lo planteaste, porque al final a lo que llegamos es a lo que se llamaba en alemán la Materialschlacht, la guerra de materiales, que es el culmen de la guerra de desgaste. Estamos ya en eso. No hay forma ahora mismo mágica, milagrosa, no hay Wunderwaffe que cambie esto. Hay seguir echando combustible al motor y que uno de los dos se gripe. Eso ya lo hemos vivido en los años 80. Recordad lo que implicó
pasado los primeros 3 meses la primera guerra del Golfo entre Irán e Irak? Fue una guerra de desgaste, además monstruosa, con unas pérdidas espantosas de casi 7 años. O sea, en ese espejo es el que hay que mirar también. Me gustaría, antes de cerrar, como está haciendo, hemos hecho constante referencia al artículo de Lucas Martín, Una victoria imposible, de la que ya hicimos algún programa en el pasado. Voy a leer un párrafo del artículo de Lucas de aquel entonces. Lo voy a mostrar. Repito, es un artículo de noviembre del 22. De noviembre del 22. Para que entendamos cuándo lo dijo Lucas y por qué yo creo que Lucas, en mi opinión, no es porque esté aquí, no es porque sea colaborador, es porque, vamos, sus análisis considero que son los más acertados, independientemente de todos los errores que cualquiera pueda haber tenido, cualquiera, todo el mundo los tiene, pero es el analista que mejor análisis, mejor razonamientos hace de la guerra de Ucrania. Y voy a leer un párrafo del artículo de hace un año casi justo. Y dice lo siguiente. Ha de decirse en este punto que es del lado ruso donde tendrán más difícil convencer a la sociedad necesaria de triste. Bueno, voy a saltar al lado, al meollo. A ver, pues lo tenía por aquí. A ver. A ver. A ver. Segundo, porque se ha movido. Se ha movido. Vale. Segundo. Perdón. Perdón, porque de lo contrario lo voy a tener que leer entero y... A ver. Anda, el anuncio que te calzan es... No, es que encima anuncios de todo, ¿no? Aprende hebreo. Aprende hebreo. Vale. Mira, a mí no me pone A eso. ver, a ver. Vale. Aquí, creo que eso es aquí. Bueno, porque ¿os podéis creer que no lo puedo encontrar? Estás teniendo un efecto Lo tenía justamente. Lo tenía justamente para. Bueno, aquí mientras tanto... A ver, no, ya lo tengo. Dale. Ya lo tengo. Vale, ya lo tengo. Para Rusia, atendiéndonos a las declaraciones de sus dirigentes y a pesar de que con el transcurso del tiempo ha ido corrigiendo sus aspiraciones, podríamos decir que, rebajando sus expectativas, podemos considerar que una victoria vendría determinada por lograr el control total de los oblasts de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla. De hecho, y abstrayéndonos de otras consideraciones, según su marco legal, tras los referéndums celebrados hace poco más de un mes, esas 4 regiones han pasado a formar parte de la Federación Rusa. Bueno, habla de desnazificación, de satanización, etcétera. Desnazificación. Por parte de Ucrania, la visión de una victoria engloba no solo la recuperación de lo ganado por Rusia desde febrero de este año, sino la expulsión de Rusia de todo el territorio conquistado durante el conflicto de 2014 de la península de Crimea. Cualquier observador externo y mínimamente ecuánime que analice la situación y su evolución llegará a la conclusión de que ninguno de los dos finales deseados es posible. Ninguno de los dos resultados, ninguno de los dos objetivos, ni el ucraniano ni el ruso, es alcanzable, es posible. Y por tanto, como dice el artículo de Lucas de hace un año,
una victoria imposible. Te sigues reafirmando en el artículo, ¿no, Lucas? Totalmente, Jordi. Es decir, porque además los dos se han empeñado desde el primer momento en dejar claramente cuáles eran sus objetivos y qué era Eso para me ellos la maravilla. victoria. Sí, la teoría de la victoria. No, vamos a ganar. Nuestro objetivo es este. Es que ha sido detalladísimo, ¿no? Claro. En lugar de dejar margen para, no sé, para vender la moto. Pero bueno. Efectivamente, es exactamente lo mismo que le pasó a Rusia justo antes de comenzar la guerra. Dejó tan claras sus aspiraciones y lo que quería que si no iba a la guerra, quedaba, con perdón por la expresión, como cagancho en Almagro, y perdía toda su credibilidad. Por lo tanto, se estaba autoobligando a ir a la guerra. Es que no tenía otro camino, a invadir Ucrania. Pues esto es igual. Los dos no han dejado, en su momento, no han dejado ningún tipo de margen para un mínimo de, pues eso, de juego. Entonces, lo que se han marcado los dos como victoria era imposible y a día de hoy es más imposible que antes incluso.